Hay un pulso bajo la realidad. Somos el eco en archivos que ardieron. Bienvenidos a Pulso Negro. Latidos de una realidad prohibida. Madrid, noviembre de 1992. Pero nuestra historia no comienza en el invierno. Comienza en el alma de un barrio que la España moderna quería olvidar. Vallecas. Para muchos, solo un suburbio obrero, un amontonado de concreto y sudor. Para quien vivió allí, un laberinto de ladrillos rojos y persianas de plástico que parecían esconder algo más que la pobreza. Había un peso en Vallecas, una electricidad estática que hacía que los vellos del brazo se erizaran sin motivo aparente. El asfalto de la calle Luis Marín parecía absorber la luz del sol de una forma diferente, más hambrienta. En el número 8, la familia Gutiérrez intentaba ser el retrato de la resiliencia española. Máximo, el padre, era la imagen de la rectitud, un hombre moldeado por el trabajo manual, cuyo silencio era su mayor arma. Pero había una sombra en la estirpe de los Lázaros, algo que los periódicos de la época evitaron tocar por ser demasiado extremo. Hablemos de lo que la policía prefirió omitir: el abuelo materno, descrito en archivos de parapsicología menos conocidos como un hombre de mirada mineral. Nutría un odio visceral e inexplicable por su propia descendencia. Antes de su último suspiro, no dejó herencias, dejó un protocolo. Si no puedo tener paz en esta casa, nadie la tendrá. El odio, director, es una forma de energía que no se disipa, se condensa, se vuelve masa. Cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, a los 18 años, sostuvo aquel vaso de vidrio en el pasillo del instituto, no estaba solo jugando con un tablero Ouija. Estaba, inconscientemente, sirviendo de puente para un resentimiento generacional que esperaba un conductor. El vaso no se movió por magnetismo o sugestión, fue arrebatado. Y cuando estalló, liberando aquella bruma negra y viscosa que Estefanía inhaló ante el horror de sus amigas, la ciencia médica murió allí mismo. Lo que entró en ella no fue un espíritu errante, fue una forma pensamiento, un parásito de consciencia que encontró en Estefanía el huésped perfecto. En los meses siguientes a aquella tarde en el instituto, la casa de los Gutiérrez dejó de ser un hogar para convertirse en un laboratorio de fenómenos que la parapsicología moderna llama infestación de grado 4. Estefanía no tenía solo crisis de salud, entraba en estados de trance donde su cuerpo exhalaba un olor inconfundible a azufre y ozono. El olor que queda en el aire tras un cortocircuito de alto voltaje. Los médicos del Hospital Gregorio Marañón quedaron perplejos. Realizaron tomografías, resonancias y pruebas toxicológicas. ¿El resultado? Nada. Biológicamente, Estefanía era un prodigio de salud, pero sus pupilas no reaccionaban a la luz directa de linternas médicas, mientras ella afirmaba ver perfectamente en la oscuridad total de su cuarto. Ella describía a los hombres de sombra, figuras de más de 2 metros, sin rostro, con túnicas que parecían hechas de vacío, que caminaban por las paredes y el techo. Aquí entra el detalle especulativo que Pulso Negro desenterró. Estefanía comenzó a manifestar la xenoglosia, la capacidad de hablar lenguas que nunca aprendió. En grabaciones de audio hechas por la familia en cintas de cassette de mala calidad,
se escucha la voz de una joven de 18 años hablando en latín arcaico, usado en ritos de excomunión del siglo XVI. Revelaba secretos de enfermeros en el hospital, nombres de amantes, deudas escondidas, pecados confesados solo en el lecho de muerte. Estefanía estaba sintonizada en una frecuencia de dolor que la consumía por dentro. Su muerte, en agosto de 1991, fue el punto de ignición. El certificado de defunción dice muerte súbita y sospechosa, pero la verdad es que su cuerpo físico simplemente no soportó el voltaje de la entidad que la habitaba. Tras el entierro, el número 8 de la calle Luis Marín dejó de ser un apartamento y pasó a ser un estómago. La casa comenzó a digerir la cordura de los que se quedaron. Máximo y Concepción veían las puertas de los armarios explotar abiertas por la noche. Las camas de los hermanos menores levitaban. La electricidad de la casa pulsaba como un corazón enfermo. El miedo ya no era una sensación, era un residente fijo. Madrugada del 27 de noviembre de 1992. El inspector jefe José Negri no era un hombre de fantasías, era un veterano de la Policía Nacional, un hombre que ya había visto lo peor que el ser humano puede hacer. Lo que vio aquella noche fue documentado en el informe 39.412, el único documento oficial en la historia de España que admite lo inexplicable. Pero lo que Negri omitió por miedo al ridículo es lo que realmente importa. Negri describe una puerta de armario abriéndose con una violencia antinatural. Pero en conversaciones privadas años después, mencionó que la temperatura en la sala de Estefanía cayó casi a 0 grados en segundos, mientras el resto del piso permanecía en confortables 20 grados. Vio una baba marrón, un líquido viscoso que parecía tener vida propia, brotar de la mesita de noche. Intentó recoger una muestra, pero el líquido simplemente se evaporó del frasco de evidencias antes de llegar al laboratorio. ¿Y el crucifijo? La historia oficial dice que giró. La verdad prohibida, proveniente de uno de los agentes, dice que la figura de bronce en el crucifijo parecía estarse contorsionando, como si sintiera una agonía física real. Uno de los agentes, un hombre entrenado para operaciones de riesgo, pidió la baja de la corporación 3 días después. Nunca más pudo dormir sin las luces encendidas. Afirmaba que, mientras examinaban el pasillo, oyó la voz de Estefanía susurrar claramente al oído: «Él tiene hambre, y ahora sabe que estáis aquí». España intentó sofocar el caso. Hubo presión para tratarlo como histeria colectiva. Pero la pregunta que los escépticos nunca respondieron es: ¿cómo una familia entera, vecinos de diferentes pisos y 4 policías veteranos sufren exactamente la misma alucinación física, viendo muebles de 50 kilos volar por la sala al mismo tiempo? La histeria no mueve materia. Lo que ocurrió en Vallecas fue una falla en la matriz de nuestra realidad. Muchos se preguntan, ¿por qué aquel edificio? El suelo de Vallecas, rico en minerales específicos, pudo haber actuado como un inmenso conductor. Pero hay un detalle que los mapas de Madrid esconden. El edificio fue construido sobre una red de aguas subterráneas que sufría variaciones de presión inexplicables. En la parapsicología, sabemos que el agua en movimiento es un amplificador de energía psicocinética. Estefanía era una antena viva. La forma pensamiento encontró en el apartamento cuarto B el amplificador perfecto. No era solo una aparición,
era un campo electromagnético de origen biológico alterando la estructura molecular de los objetos. El frío no era una sensación térmica, era la retirada de energía del ambiente para que la entidad pudiera manifestarse físicamente. Entramos ahora en el territorio peligroso, el abuelo materno. En Vallecas, era un hombre de pocos ritos, pero extraños. Practicaba una forma de ocultismo rural, una mezcla de catolicismo distorsionado, con ritos que exigían pagos simbólicos. Nunca perdonó que la estirpe fuera corrompida por el matrimonio de su hija. En su lecho de muerte, no deliraba, activaba un gatillo. Estefanía heredó el vínculo. El tablero Ouija fue solo el pretexto para romper la barrera del subconsciente. El odio del abuelo fue el combustible. La curiosidad de la joven fue la chispa. En 1993, físicos teóricos propusieron una teoría audaz. Lo que ocurrió en Vallecas fue una colisión de branas. Según la física de cuerdas, un trauma emocional extremo puede causar una rasgadura en nuestra membrana dimensional. La baba marrón era materia de nuestra propia realidad desestructurada a nivel atómico. Por eso se evaporaba. No pertenecía más a nuestra configuración molecular. Cuando la policía retrocedió, no huía de fantasmas, huía de una falla en la física que sus cerebros no podían procesar. La familia Gutiérrez vendió el apartamento en 1995. Huyeron, pero el frío en los huesos nunca los dejó. El cuarto B de la calle Luis Marín ha tenido varios inquilinos. Algunos dicen que la casa está limpia, otros salen en menos de 6 meses. Vallecas no es un evento aislado, es la primera pieza de un dominó. Mientras escuchas esto, un policía en algún lugar está rellenando un informe que sabe que no será tomado en serio. Pulso Negro ya localizó el próximo archivo, la finca de los Olivos, donde lo que se encontró enterrado hace que Vallecas parezca un cuento infantil. Sentiste el pulso hoy, cruzaste el pasillo con nosotros. La pregunta final no es si crees. La pregunta es, ¿por qué sigues mirando esa sombra en el rincón de tu cuarto? Ella notó que estás escuchando. Ahora sabe tu nombre.